Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar y así presentamos este tiempo en la mano de nuestro Dios y le pedimos que nos ministre. Dios, venimos delante de tu presencia, Padre nuestro, con agradecimientos por otra oportunidad que tú nos concedes de estar con tu iglesia reunidos aquí, Señor, para glorificarte, alabarte, Señor, honrarte esta noche por medio del recordatorio de este rito de celebrar tu Santa Cena, Señor, pero también por que venimos, Señor, ansiosos de poder escuchar tu palabra y ser ministrada por ella. Te imploro, Señor, primeramente que tú seas quien hables a nuestro corazón en esta noche, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, tomando tu palabra y aplicándola a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades, conforme a tu voluntad. Oh Padre, cuídanos de manera que no podamos caer en los errores que vamos a estudiar en esta noche y que tu iglesia, Señor, verdaderamente pueda ser preservada de los ataques del enemigo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y te presentamos este sermón delante de ti para gloria y honra tuya. Te lo imploramos, Señor, en el santo nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Muchos posiblemente no sabrán que en mi infancia yo me crié en un vecindario, no creo que es un ensanche, pero era en el área de San Jerónimo y de Los Prados. Esa fue el lugar donde yo tengo todas mis memorias en mi infancia. Y algo que era característico de esa zona, que todavía lo sigue siendo, es el hecho de que no prevalecen los edificios, no prevalecen los residenciales. Es un lugar donde predomina en su gran mayoría las casas. Y yo siendo joven, obviamente ese era mi lugar de juego, de donde yo me relacionaba con mis amigos. Recuerdo que muchas casas tenían perros. Y en esas casas solían poner un letrero que ya no se ve hoy en día mucho por el hecho de que predominan los apartamentos, pero ponían un letrero ya sea en la marquesina afuera que decía cuidado con el perro, o en su palabra, en otra forma decían hay perro. Obviamente nunca especificaban qué tipo de perro, porque a veces eso pudiera ser un chihuahua o un pastor alemán, eso estaba en el aire, pero nadie se atrevía a averiguar tampoco. Pero el hecho es de que ellos ponían estos letreros a manera de advertencia a toda persona que quisiera ultrajar la casa, a cualquiera persona que quisiera penetrar dentro de la casa sin la autorización de los dueños, obviamente con propósitos ya de atraco y de robo, que había un guardián, que había un perro, un animal que iba a cuidar la propiedad. Y me vino a la mente esa ilustración pensando en el pasaje que vamos a ver en esta noche, porque si fuéramos a traducir ese ejemplo y lamentablemente aplicarlo de una manera negativa, yo pienso que existen iglesias, si se pudieran llamar así, entre comillas, donde si pudiéramos poner un letrero al frente, diría cuidado con el lobo. Y la razón de eso es que a pesar de que son iglesias o llevan el nombre de iglesia, la realidad es que puede que predominen las enseñanzas y las doctrinas de los lobos. Y eso se va a explicar más conforme vamos a estudiar nuestro pasaje en esa noche. Así que sin más preámbulo les quisiera invitar que me acompañen a Mateo capítulo 7, el versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Este es el pasaje que nos toca exponer en esa noche. Como ustedes recordarán, estamos ya casi concluyendo nuestra serie en el Sermón del Monte. Posiblemente nos quedan unas 2 o 3 exposiciones más. Pero este es un pasaje sumamente apropiado para nuestros tiempos. Pienso que ha sido apropiado desde que nuestro Señor la pronunció, ya que esta ha sido una amenaza presente y tangible durante toda la historia de la iglesia. Pero nosotros hacemos bien en escuchar estas palabras y prestarle atención. Mateo capítulo 7, versículo 15, vamos a estar leyendo hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que el Señor bendiga su santa palabra. Este es un pasaje que, como bien había dicho, sigue la secuencia del Sermón del Monte que hemos estado estudiando, y recordarán que la última exposición que nosotros tuvimos habíamos mencionado de que ya el Sermón del Monte está llegando a su conclusión. De hecho, ya la parte de la exposición, ya la parte del contenido del cuerpo del sermón ha sido explicado en los capítulos 5, 6, 7, y a partir del versículo 13 hasta el versículo 29, nosotros vemos la conclusión de este Sermón del Monte. Aquí nuestro Señor comienza a afirmar en estos versículos el verdadero propósito del Sermón del Monte, que no es simplemente para ser admirado o contemplado o apreciado como algo que tiene cierta virtud moral, sino que es algo que debe ser aplicado por toda su iglesia, por toda persona que profesa ser un hijo de Dios. Obviamente no vamos a repasar todo lo que hemos visto en estos meses de estudiar el Sermón del Monte, pero desde el capítulo 5 hasta este capítulo y este versículo, nuestro Señor Jesucristo ha estado lidiando directamente con el carácter y la conducta del cristiano y de toda persona que pertenece al reino de los cielos. Recordarán que el Sermón del Monte es un sermón que tiene sus aplicaciones para nuestra vida. La idea, la intención de nuestro Señor es que sus enseñanzas puedan ser asimiladas y puesta por práctica en nuestra vida. También nos enseña que nuestra condición de ciudadano debe impactar todas nuestras relaciones con las que nosotros nos relacionamos, valga la redundancia, en nuestro diario vivir. No solamente desde nuestra relación con Dios y con su iglesia y con nuestros hermanos en la fe y su palabra, pero también la relación con el mundo y con sus bienes materiales y con nuestra fe y con nuestra familia en la fe. En fin, ha sido un sermón, como muchos catalogan, magistral y bien encasilla, si se pudiera decir, lo que es la vida cristiana. Pero al final de cuentas, el Señor vuelve y reitera en esos versículos finales de que todo este sermón y toda esta exposición nos ha llevado al punto de nosotros tomar una decisión. En los versículos 13 al 14 contemplamos la última vez que nosotros nos encontramos en una encrucijada, en una vía donde se divide y hay dos caminos, dos decisiones que debemos tomar. Una es aquel camino angosto que lleva a la puerta estrecha donde se encuentra la salvación, y el otro camino es este camino amplio y espacioso en cuya puerta se encuentra también siendo una puerta amplia y grande, pero cuyo destino es un destino de perdición. La eficacia, mis hermanos, del Sermón del Monte y de todo lo que hemos aprendido depende de esa decisión. Si al final del día nosotros vamos a decidir seguir este camino angosto que el Señor nos ha enseñado, que nos ha expuesto y explicado durante todos estos capítulos, o si decidimos seguir el camino amplio y el camino espacioso que caracteriza este camino del mundo. Pero me llama la atención que pronto, poco después, o mejor dicho, inmediatamente de haber planteado esta decisión, de haber planteado esta disyuntiva de la vida cristiana, de elegir entre dos caminos, se nos advierte sobre la amenaza que existen de unos, si se pudieran llamar, pseudoprofetas o profetas falsos profetas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, si pudiéramos decirlo de una forma práctica, estos falsos profetas de los cuales el Señor está haciendo referencia aquí en el versículo 15 son personas que están parados en esa misma encrucijada, en esa misma disyuntiva donde se dividen esos caminos, donde nos encontramos entre la decisión de elegir el camino recto o el camino angosto o el camino ancho. Nos encontramos con estos profetas que en cierta forma están clamando y pronunciando y invitándonos a nosotros a elegir el camino amplio, a elegir la puerta ancha, porque esa es la puerta que lleva a salvación.
Estos falsos profetas son los que nos invitan a entrar por este camino, que este camino es la voluntad de Dios. Son hombres, también pueden ser mujeres, son hombres y mujeres que hablan de parte de Dios. Sin embargo, Dios no les ha dicho nada. Dios no les ha hablado. Y ese peligro que, como habíamos dicho, ha estado presente desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo un peligro y sigue siendo una amenaza en nuestros días. Y nosotros como iglesia hacemos bien en asimilar y acatar esta advertencia que nos hace y tomar esta advertencia por lo que es un llamado para que no bajemos la guardia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta noche con respecto a estos versículos? Vamos a ver primeramente cuáles son los peligros de estos falsos profetas. En su naturaleza, estos falsos profetas son predadores, si se pudieran decir, o depredadores, y también impostores. Pero también vamos a ver cuáles son algunos de los perfiles en lo que encajan estos falsos profetas y examinar, como bien dice aquí, sus frutos, que son su carácter, su mensaje y su audiencia. Sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar la exposición de nuestro pasaje. En el versículo 15, la primera palabra que se nos pronuncia de parte de nuestro Señor Jesucristo es un imperativo. Dice, guardaos de los falsos profetas. Eso es un mandato, eso es una orden que nos da nuestro Señor Jesucristo y es la única orden, es el único mandato que encontramos en los versículos del 15 al 20. Las otras versiones tienen este mandato y la presentan de la siguiente forma, diciendo cuidaos de los falsos profetas, o cuídense de los falsos profetas, o tengan cuidado. Obviamente todas las traducciones transmiten el mismo mensaje de que hay un peligro en el cual nosotros debemos tener cuidado y ser cautelosos. Ustedes recordarán, nuevamente remontándonos a nuestra infancia, que se solía decir mucho, no sé si todavía se dice se dice todavía en nuestros tiempos, el hecho de que cuando dejaban los niños solos en la casa se les advertía diciendo, papi y mami van a salir, no le abran la puerta a nadie. ¿Okay? Eso era una advertencia, era un mandato, si se pudiera decir, con característica de advertencia. Y eso siempre ha quedado plasmado en mi mente por el hecho de que a veces uno piensa que en las advertencias puede que no sean tan graves o no sean tan serias como muchas veces las presentamos. ¿Quién puede decir de que va a llegar una persona a tu casa y te va a tocar la puerta y va a decir, hola, yo soy amigo de tu padre? Bueno, resulta el caso que me pasó a mí. Me pasó a mí, a mis hermanos en una infancia, y por no acatar y no poner en práctica esa advertencia que tantas veces se nos dijo, pues entonces nosotros caímos en la trampa de esta persona. Y esa historia quedará para otro sermón y otra ocasión. Sin embargo, valga la pena el hecho de que nosotros podemos tomar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de igual forma asimilarlas como una advertencia. El padre que le dice a su hijo, no le abra la puerta a nadie, le dice estas palabras primeramente porque él conoce la realidad de la amenaza y conoce el hecho de que es un evento posible, de que se puede dar lugar. El niño ignora de ambas cosas o de ambos aspectos. Lamentablemente en ocasiones nosotros somos como esos niños espirituales que no percatamos el peligro de estos falsos profetas y lejos aún pensamos que nunca nos va a suceder a nosotros o nunca vamos a tener que enfrentar esta enseñanza. Esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo, este mandato nos ayuda a recapacitar y tomar en cuenta de que nosotros estamos dentro de la posibilidad de que nosotros también tengamos que enfrentarnos con este tipo de personas, con estos falsos profetas. Ahora, ¿cómo son estos falsos profetas? Se le describen aquí, al final del versículo 15, como unos lobos rapaces. Obviamente esta no es su identidad que ellos presentan, ya que ellos se enmascaran, se disfrazan de ovejas. Pero el hecho es que en su naturaleza y en su realidad son lobos rapaces. Y Jesús está presentando a estas personas como lobos. Él está asociando la naturaleza de estos falsos profetas con la naturaleza de los lobos y está haciendo una similitud. Pero ¿cuáles son aquellas características de los lobos, si se pudiera decir de esta forma, que podemos ver en estos falsos profetas? ¿Por qué el Señor cataloga a estos falsos profetas específicamente como lobos?
Bueno, pudiéramos decir en primera instancia que al igual que los lobos en la naturaleza, estas son personas que están al acecho. Jesús afirma que estos falsos profetas vienen a nosotros, como lo dice en el versículo 15, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos hombres son personas nómadas, si se pudiera decir, que se trasladan a los lugares donde moran sus víctimas. Donde están las iglesias, ahí están estos profetas, ahí están estos maestros acechando a la iglesia. Ellos, en cierta forma, llevan a cabo la obra misionera del enemigo, ya que ellos salen por el mundo buscando precisamente a estas ovejas de las cuales pueden aprovecharse. Jesús afirma que estos falsos profetas vienen a nosotros. Y ese hecho de que vienen a nosotros va muy de la mano con el hecho de a quién ellos representan. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos dice el hecho de que Satanás no está en un sitio atacando a todas las personas que vengan a él, sino que él está de una manera proactiva y de una manera deliberada buscando sus víctimas para poderla devorar. Y si Satanás anda buscando, también lo harán sus emisarios. Pero no solamente son hombres nómadas, también son hombres oportunistas, porque están pendientes a cualquier descuido del pastor para atacar a las ovejas. Pueden permanecer largos periodos de tiempo entre nosotros, pueden incluso formar parte de la vida cristiana, de la vida de iglesia, solamente esperando paciente el momento adecuado para atacar y así manifestar su verdadera naturaleza. Pablo le dice a los ancianos que estaban en Éfeso, cuando él se despide de él, fíjense estas palabras y qué oportunas son. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, Pablo le dice lo siguiente. Dice, hablando de su partida, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo nos está diciendo claramente, número uno, que él sabiendo que a su salida, cuando él ya no esté en el escenario físicamente con la iglesia, será una excelente oportunidad para que vengan esos lobos rapaces, para que vengan esos falsos maestros. Y sabemos por la historia de las epístolas en el Nuevo Testamento que fue el caso en casi todas las iglesias, como los judaizantes, como aquellos agnósticos en Colosas, como repetidamente personas que habían infiltrado, descreditando no solamente a Pablo como apóstol, sino también su mensaje y el evangelio de Cristo Jesús. Pero también señala el hecho de que él reconoce que algunos de esos lobos rapaces van a salir desde dentro de ellos, desde vosotros mismos, como dicen. Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas con el fin de atraer a sí mismo a los discípulos. Pablo les dice estas palabras a los ancianos de la iglesia de Éfeso como una advertencia de que tengan cuidado, porque la oportunidad se presta para el ataque de estos falsos profetas. Pero no solamente son oportunistas, también podemos decir que estos falsos profetas en su perfil de lobo son personas astutas, porque saben identificar aquellas presas que son fáciles. Si alguna vez hemos visto algún documental del reino animal, especialmente en aquellos que ponen en Animal Planet o en National Geographic, nosotros vemos el hecho de que en esos relatos donde vemos esos leones y esos guepardos en la selva, casi siempre atacan o se aprovechan de aquellas presas que están o enfermas o muy jóvenes o muy envejecientes, porque son las presas más fáciles.
Y no es de esperarse el hecho de que estos falsos maestros también aplican la misma estrategia con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nuevamente le advierte a Timoteo en su segunda carta sobre este tipo de persona. Y hablando de estos hombres que aparentan ser piadosos y no lo son, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 6, lo siguiente, y cito: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo le advierte a Timoteo el hecho de que estas personas buscan a aquella persona que pueden tener cierta debilidad espiritual, que puedan tener cierta vulnerabilidad espiritual, y se aprovechan y atacan a estas personas. Ciertamente son lobos rapaces, como Pablo los enumera aquí. Pero no solamente son estos falsos profetas lobos y están al acecho, pero también vemos de que ellos atacan a un grupo específico, y como bien habíamos dicho, es el grupo de las ovejas. Ahora, la palabra rapaces o rapaz es interesante porque en el idioma original y también en muchas variaciones de nuestro idioma significa o habla de un animal o de una persona que es excesivamente ambiciosa. También se puede decir como codiciosa o ladrona o estafadora. Y estos lobos, si se pudieran decir, o estos falsos profetas, no cazan por necesidad, sino más bien cazan para saciar sus ambiciones pecaminosas, y utilizan a las ovejas para tales fines. Son personas que se lucran, que se nutren de las desgracias o de la condenación de este rebaño, del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué son lo que buscan estos lobos, estos falsos profetas? Obviamente no tenemos tiempos de desglosar cada uno de estos aspectos, pero si pudiéramos resumirlo en tres categorías, diríamos que buscan nuestro dinero, buscan nuestra adoración, que nosotros les reconozcamos como señores, que les demos nuestra benevolencia, pero en muchas ocasiones también vemos que están en busca de nuestros cuerpos y aprovecharse de manera pecaminosa y horrenda de las oportunidades que se puedan presentar. Hablando de estos falsos profetas, Pedro dice lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 2, los versículos 2 y 3, y voy a citar la versión de las Américas porque pienso que transmite mejor el mensaje de este versículo. Dice así: muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. La versión de la Reina Valera dice que ellos harán mercadería de nosotros, nos explotarán, nos utilizarán como si fuéramos instrumentos o como si fuéramos algún producto que se puede fabricar y que se pueda comercializar. Obviamente todo eso con el propósito de satisfacer su propia avaricia, su propia pecaminosidad y sus propios deseos carnales. Estos falsos profetas destruirán a cuantas ovejas sean necesario con el fin de alimentar su propia avaricia. Pero el hecho de que sean rapaces no solamente quieren decir que se aprovechan y se lucran, se benefician de la desgracia de las ovejas, pero también habla acerca del método. No solamente habla del fin, pero también de la forma como llegan al fin. Y es el hecho de que estas personas están dispuestos a despilfarrar a las ovejas si fuera necesario. Estos lobos no tienen amor ni cuidado por las ovejas. Las ovejas para ellos son simplemente un beneficio personal, como si fuera una mercancía, como si fuera un valor que ellos tienen en un mercado que representa una ganancia para ellos. Ellos prometen amor, prometen prosperidad, prometen salvación, pero a su cambio entregan perdición y condenación. Son verdaderamente lobos rapaces. Pero este versículo nos enseña en el versículo 15
que a pesar de su gran maldad y a pesar de su, si se pudiera decir, diabólica personalidad y ambiciones, no se presentan de tal forma. Vienen a la iglesia, vienen al rebaño del Señor, vienen al redil y se presentan como si fuera una oveja como las otras. Vienen en cierta forma de impostores. Ellos son falsos, como dice aquí, profetas, pero son profetas que son falsos. Ahora, vale la pena recalcar en ese punto y aclarar qué es un profeta o qué función cumple un profeta. Un profeta es aquel que, como habíamos dicho, habla de parte del Señor. El profeta es aquel que dice, así dice el Señor. Y esta es una persona que ha recibido un mensaje de Dios. Ahora, pensamos que el profeta es aquel que predice el futuro porque el Señor le ha revelado algo. Y eso es cierto, porque eso es parte de la profecía. Pero el profeta también es aquel que habla de parte del Señor con relación a asuntos que pueden estar sucediendo en el mismo presente, ya sea que condene una actitud, que condene una acción, o que simplemente apruebe una actitud o apruebe una acción. El ejemplo nosotros lo vimos esta mañana de cómo el profeta Amós hablaba de parte del Señor con situaciones que estaban sucediendo en el presente en la nación de Israel. Bien pudiéramos decir que en el Antiguo Testamento la presencia de falsos profetas estaba muy marcada en el pueblo de Israel. De hecho, en Ezequiel capítulo 22, versículo 28, nos aparece un versículo interesante cuando dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho el Señor, y agrega el profeta Ezequiel, y Jehová no les había hablado. Así que incluso en el Antiguo Testamento vemos evidencia de personas que se atribuían el título de profeta, mas no habían recibido palabra de parte del Señor. Ahí entonces uno debe cuestionar y preguntar, si no vino de parte de Dios, entonces ¿de parte de quién habría venido? Pero el Señor es claro también en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, y no vamos a leerlo por causa del tiempo. El Señor le da a su pueblo un criterio. Le dice, esta es la regla que vas a emplear para determinar y juzgar y aprobar a todo aquel que venga delante de ti como profeta. En Deuteronomio capítulo 13, aquel profeta su mensaje debía de ser coherente con la previa revelación. Es decir, si ese profeta venía y hacía milagros y prodigios, pero decía, vamos a seguir a estos dioses, vamos a seguir a estos ídolos, el Señor le dice a tal profeta, pónganlo por muerte, matarlo, porque no viene de parte mía. Otra prueba lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 y 22, y es una prueba que nosotros conocemos. Si es un profeta del Señor y él profetiza, espera a ver. Si su profecía se cumple, viene de parte del Señor. Pero si su profecía no ha de cumplirse, el tal es un falso profeta y debía de morir. Así como en el Antiguo Testamento y así como vemos en el Nuevo Testamento, hoy en día existen profetas que afirman hablar de parte de Dios, pero no han hablado de parte de Dios. Y todo aquel que habla y habla en el nombre del Señor debe tener la prueba de que sus palabras han sido corroboradas y están confirmadas con la revelación de Dios. Ahora, dice aquí el texto que estos profetas o autodenominados profetas tienen la característica de que son falsos, no son auténticos. A pesar de su apariencia piadosa, a pesar de que ellos pueden disfrazarse como ovejas, no son profetas de Dios. Su apariencia puede que le dé la esencia de profeta. Bueno, ellos hablan como nosotros. Utilizan nuestro vocábulo, dicen Dios te bendiga, dicen hermano, varón, bendiciones y todo ese tipo de cosas. Pero no necesariamente implica que sean creyentes. Un buen ejemplo de eso lo vemos en un testigo de Jehová. Uno puede tener una conversación con cualquier testigo de Jehová y uno piensa, pero no estamos muy separados, no estamos muy lejos.
Pero si vamos más allá de sus palabras, si tratamos de definir cómo ellos representan cada palabra que dicen, nos vamos a dar cuenta que su doctrina y teología está muy apartada de aquella que es la doctrina bíblica. Pueden incluso también hacer prodigios y señales en nombre de nuestro Señor. La próxima vez que estudiemos el Sermón del Monte y estudiemos los versículos 22 al 23, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que dicen delante del Señor que echaron fuera demonios, que hicieron milagros y que profetizaron en nombre del Señor. A lo que el Señor les va a decir simplemente: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 24, del Señor Jesucristo vuelve y reafirma esto de sus propios labios cuando Él mismo dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, sus prodigios y sus señales, si se pudieran decir, sus actos van a ser tan convincentes que si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ha enseñado, nosotros también caeríamos en su trampa y fuéramos persuadidos y engañados. Ellos pueden que hagan prodigios, pueden que hablen como nosotros, incluso pueden que se parezcan a nosotros, porque a simple vista tienen apariencia de piedad. En un simple vistazo no es suficiente para determinar su verdadera naturaleza, ya que hablan y representan y se comportan como si fueran de nosotros, pero en realidad son impostores de la fe. De aquellos, Pablo le dice a Timoteo que ellos tendrán apariencia de verdad en 2 Timoteo 3:5, pero le dice al final: pero al final negarán la eficiencia de ella, y a estos evita. Su falsedad, hermanos, no es más que una evidencia. El hecho de que estos profetas son falsos, el hecho de que estos profetas son tan astutos y tan hábiles en poder engañar a cuantas personas sea posible, e incluso de reproducir una vida de santidad y de piedad, no es más que una evidencia de que ellos mismos proceden de aquel que es el engañador y el mentiroso y el estafador por excelencia. ¿Quién? Obviamente que es Satanás. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y agrega Pablo y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuál es ese fin preparado para ellos? El fin de ellos y el fin de todos aquellos que les siguen es la destrucción, es la condenación eterna. Por esto Jesús nos advierte nuevamente al principio del versículo 15. Y la advertencia es importante: guardaos de los falsos profetas. Ahora, una pregunta sumamente importante. Si debemos guardarnos, si debemos tener cuidado, si debemos tener cierta cautelidad con esos falsos profetas, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos saber si una persona que viene de parte del Señor verdaderamente viene de parte del Señor o si simplemente es un estafador? El Señor nos da la respuesta en los versículos 16 al 19, cuando nos dice que por medio de sus frutos nosotros lo conoceremos. Dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos invita a que si queremos identificar a estos falsos profetas, lo único que tenemos que hacer es ver sus frutos.
En el año 1986 se utilizó por primera vez en una investigación criminal una prueba de ADN. Todos sabemos que la prueba de ADN desde ese entonces ha revolucionado nuestro mundo y nuestra vida, al punto de que no solamente se utilizan en investigaciones criminales, pero también se utilizan para determinar quién es el padre o la madre de los hijos, o incluso cuáles son nuestros ancestros o de dónde nosotros descendemos. Si fuésemos a hacer una prueba de ADN espiritual a toda persona que proclame ser un profeta, la mejor prueba por excelencia sería esa que dice aquí, sus frutos. Ahora, ¿cuáles son estos frutos que debemos ver? ¿Cuáles son estos frutos que tenemos que analizar y que tenemos que tener en cuenta en esos profetas? La Biblia, obviamente, en este pasaje no es exhaustivo, pero podemos deducir 3 frutos que son imprescindibles en un profeta para determinar su naturaleza y su proceder. Número 1, ¿cuál es su carácter? ¿Acaso es su carácter conforme al Espíritu, conforme al fruto del Espíritu, o es conforme al fruto de la carne? Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no se queda ahí Pablo. Sigue diciendo en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Están este fruto evidenciado en la vida de ese profeta? ¿Está cada uno de estos frutos evidente en su propia vida? Porque por lo que vemos aquí en el pasaje, estos son frutos que es imposible falsificar. Si somos de la carne, entonces manifestaremos los frutos de la carne. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo mismo va a dar testimonio en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, de que le pertenecemos al Espíritu Santo verdaderamente. Aquellos que han de proclamar la palabra de Dios deben ser sometidos al más exigente escrutinio en sus vidas, y ese escrutinio debe ser en base a la palabra del Señor. Si alguien viniese aquí, sea yo, sea cualquier persona, y diga, así dice el Señor, no solamente debe ser comprobado con la palabra, pero también debe ser comprobado con nuestras vidas, para saber si verdaderamente nosotros estamos hablando de parte de Dios. ¿Cuál es su mensaje? Eso es otro fruto que podemos examinar. ¿Qué es aquello que ellos predican? Estos falsos maestros tienden a predicar acorde al camino espacioso y la puerta ancha. Recuerden que el fin de estos falsos profetas es invitar, es instigar, es atraer a las personas a que transiten por esa puerta ancha y por ese camino angosto, disculpen. Pero entonces, ¿cómo se determina esto en su predicación? ¿Acaso predican todo el consejo de Dios? ¿Hacen tanto énfasis en el amor de Dios como lo hacen acerca de su ira? ¿Hacen tanto énfasis en la salvación como lo hacen acerca de la condenación? ¿Hacen tanto énfasis en la victoria de la vida cristiana como en sus luchas y como en la cruz que debemos de caminar? Predican cómo nosotros debemos vivir en santidad y integridad delante del Señor y en obediencia a su palabra. Predican bíblicamente, se encuentran fundamentados sus mensajes, pueden ser corroborados con la palabra del Señor. Predican desde la palabra o están predicando de la palabra, que son dos cosas diferentes. Pero también podemos prestar atención a aquellas cosas que no predican. No solamente podemos determinarlo por su contenido, pero también por lo que omiten. ¿Y cuáles son aquellas cosas que estos profetas deciden omitir para que su mensaje sea más apetitoso y sea más llamativo al oído popular? Omiten el pecado, omiten la doctrina y la enseñanza del infierno, omiten la doctrina de la condenación e incluso omiten aquellos temas que no son favorables a la opinión pública o de aprecio.
Si el falso profeta invita a entrar por la puerta ancha, entonces su predicación debe ser una predicación espaciosa, de manera que todas las masas y todo el mundo se sientan cómodos y atraídos hacia su mensaje. Pero tercero, también podemos juzgar en base a su audiencia. ¿Quiénes son aquellos con los que se identifican su mensaje? Muchos de los discípulos, dice la palabra del Señor, de nuestro mismo Señor Jesucristo, dejaron de seguirle en un momento de su ministerio. Y la razón por la cual dejaron de seguirle era por el simple hecho que ellos dejaron de identificarse con el mensaje que le predicaba. Juan capítulo 6, versículo 60 dice que al oírlos muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y 6 versículos más adelante termina diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. ¿Por qué? Porque ya su mensaje no era un mensaje favorable para ellos. Pero ¿qué predican estas personas? ¿Cuál es la audiencia que les sigue? ¿Acaso es una multitud que manifiesta haber sido transformada? ¿Es una multitud que manifiesta obediencia y consagración al Señor? ¿O son sus ovejas, al igual que ellos, simples superficiales, posiblemente religiosos, que hablan y se visten de tal forma, mas carecen de frutos genuinos? Jesús afirma que nosotros debemos evaluar a estos profetas y a cualquier profeta, a cualquier persona que hable en nombre del Señor, conforme a sus frutos. Y si sus frutos no son buenos, la razón es que el árbol no es bueno. Y si el árbol no es bueno, es porque dicho profeta no viene de parte de Dios. Jesús afirma que esto solamente tiene un fin, y es el hecho de que en el versículo 19 serán cortados y echados en el fuego. Para desgracia de ellos, sus obras no quedarán impunes. Mateo capítulo 3, versículo 10, el profeta Juan el Bautista dijo unas palabras similares cuando dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha ya está puesta a la raíz. El juicio es seguro y el juicio vendrá cerca. Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, hermanos, ¿qué para nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros que somos iglesia? Número 1, debemos acatar la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos verdaderamente guardarnos de los falsos profetas y no caer en el error de pensar que nosotros estemos exentos de caer en tal peligro. No debemos bajar la guardia, no debemos descuidarnos en nuestros laureles, pero también debemos de prestar cuidadosa atención a la voz de nuestro pastor, quien es Cristo Jesús. Y quisiera terminar citando este versículo, este pasaje que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre y las sacas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, que nosotros tengamos tal oído tan afinado con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que al simple susurro de alguno de estos impostores reconozcamos que esta palabra no viene de nuestro Señor y nuestro pastor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual nos advierte de los peligros, Señor, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Aquellos peligros, Señor, que están a nuestra puerta y que hacemos bien, Señor, en considerarlos. Padre, permite que nosotros tengamos tal relación contigo, que nuestra iglesia, Señor, que nosotros como iglesia caminemos tan de cerca de ti,
que podamos reconocer tu voz, Señor, y al mismo tiempo reconocer a aquellos que hablan en nombre tuyo y no son de ti. Padre, permítanos a nosotros siempre ser un baluarte y columna de la verdad. Predicar tu palabra, Señor. Predicar aquel camino angosto y aquella puerta estrecha, para salvación de los que son elegidos, Señor, y para la gloria y la honra tuya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu iglesia en esa noche que se reúne. Permítenos, Señor, también poder honrarte en unos minutos con esta obediencia a tu ordenanza, Señor, de celebrar la Santa Cena. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.